deseo de nuestro amado es de que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Le doy una cordial bienvenida, querido hermano, al culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Queremos también dar una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que están siguiendo esta transmisión en vivo por la red social de Facebook. Es nuestro deseo que su vida sea bendecida con la palabra del Señor y su corazón se regocije con los cánticos que le elevamos al Señor. Pido a la congregación se ponga de pie para juntos cantar el himno número 17. Santo, santo, grande y eterno Dios. Santo, santo, grande y eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de honor, hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Hermanos, abran sus Biblias
en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Y vamos a leer en este libro y capítulo desde el versículo 14 al 22. Apocalipsis 3, 14 al 22. Y les pido, hermanos, que por favor mantengan señaladas sus Biblias en esta porción que vamos a usarla en la predicación. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Amén, hermanos. Leamos juntos, hermanos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, y ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oremos, hermanos. Señor y buen Padre celestial, Padre altísimo, Padre santísimo, Padre bendito por los siglos de los siglos, el único Dios vivo y verdadero que hay, y al que ahora la iglesia suya, la iglesia de Dios viviente, se une en un mismo sentir para adorarlo con nuestros espíritus y con la verdad de nuestros corazones. Porque usted, Padre Celestial, insistimos, es el único Dios vivo y verdadero que hay, y aparte de usted no hay más Dios. Padre bendito, santísimo y glorioso, le rogamos la bendición suya en este culto por medio del bendito Espíritu Santo. Oh, que el Espíritu Santo ponga el fuego de Él, el fuego del Padre, el fuego del Hijo, del Espíritu Santo en nuestros corazones, para que con el fuego del Espíritu Santo, el fuego divino, llenando nuestros corazones, Señor, nosotros nos unamos a este culto llenos del Espíritu Santo, para que este culto, realizado por su iglesia con el fuego del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, este culto sea grato a usted, lo reciba con gozo y se digne bendecirnos por ello,
con las bendiciones que usted quiere darnos para todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, bendito Padre Celestial. Padre Santísimo, Padre Glorioso, gracias por ser usted nuestro Padre que nos ama con amor eterno, y porque nos ama con amor eterno, nos asiste con bondades, con misericordias que traen edificación y bendición especial a cada una de nuestras personas, Señor. Bendito Padre Celestial, en este momento yo le ruego por sus hijos enfermos. Voy a mencionar a uno de ellos por sus nombres, por José Loor, por David Benítez y por Paola García, Señor. Estos tres hijos suyos están enfermos y esperan una intervención milagrosa de sanidad por su poder, porque sus enfermedades no las puede sanar, no las puede curar la medicina terrenal, Señor. Pero son hijos amados tuyos, y porque tú los amas, te ruego que toque su cuerpo, Señor. Toca el cuerpo de José Loor, el cuerpo de David Benítez, el cuerpo de Paola García. Oh Señor, para que ellos sean sanos, verdaderamente sanos, completamente sanos, para la gloria y la honra de tu santo nombre, y la alegría de ellos y el contentamiento de ellos y la fortaleza espiritual de cada uno de ellos. Señor y Padre Celestial, te rogamos por nuestras autoridades civiles, a las que tú has puesto en las naciones para gobernar las naciones. Te rogamos por las autoridades de nuestro país particularmente. Señor, tú los has puesto para que gobiernen para bien de los ciudadanos ecuatorianos y para el bien de tu iglesia que tienes en el Ecuador. Señor, te ruego que influyas en las mentes, en las voluntades de nuestros gobernantes, para que ellos, influidos por ti, tomen decisiones de administración y de gobierno para el bien de nuestro país. Señor, te rogamos por la paz de Guayaquil, por la paz del Ecuador, Señor. Hay tanta maldad, hay tanta violencia, hay tantos miedos y temores por ello en nuestro país. Señor, controla. Tu palabra dice que tú gobiernas las naciones por medio de los que has puesto como autoridades. Y te ruego, Señor, que estos gobernantes, controlados por ti, influidos por ti, hagan todo lo que deben hacer para traer la armonía, la paz, la tranquilidad en nosotros, los ecuatorianos, y sobre todo los que vivimos en la ciudad de Guayaquil, Padre. Y oramos por la salvación de nuestras autoridades. Tú no quieres que nadie se pierda. Tú quieres que todos vengan al arrepentimiento y a la fe en Cristo para que sean salvos. Y yo te ruego, y mis hermanos se unen en este ruego, que des una oportunidad a tu iglesia para que pueda llegar a los gobernantes de nuestro país y les anuncien el Evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvar a todo el que cree en ese Evangelio con todo su corazón, Señor. Padre, reconocemos que tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder por toda la eternidad.
A ti sea la gloria, el honor, la bendición y la adoración de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Manténganse de pie, hermanos, porque vamos a continuar alabando al Señor y vamos a alabar al Señor con gozo, con alegría, hermanos. Amén. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo he venido a alabar a Dios. Yo he venido a exaltar el nombre de Dios y te animo a que te unas conmigo a exaltar el poderoso nombre de Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Hay victoria en la sangre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Cantemos así también, hermano, ese coro con mucho gozo. Cántelo con todo su corazón. Alábele al Rey de Reyes. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Dígalo. No podrá el enemigo tocar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo tocar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Gloria al Señor. Santo Espíritu, llena mi vida. Dígale al Señor, a su Espíritu Santo, que nos llene de Él cada día más. Santo Espíritu, llena mi vida, pues con Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu, llena mi vida, úsame a salvar.
Dios. Tome su asiento, querido hermano. Vamos a escuchar el mensaje con el tema La tibieza espiritual, con el pastor, el doctor Isidoro Ceballos. Hay una pregunta. ¿Qué es la tibieza espiritual? ¿O quién es un tibio espiritual? ¿Qué responde usted? Porque la Biblia habla de la tibieza espiritual. La Biblia habla de los tibios espirituales. La tibieza espiritual, escuchen, es una enfermedad. De tal manera que si en esta mañana el Espíritu te hace ver que eres tibia o tibio espiritual, estás enfermo o estás enferma. La tibieza espiritual es una enfermedad que las personas que la padecen no notan los síntomas. Como es enfermedad del cuerpo, la diabetes, que dicen que es una enfermedad silenciosa, que como es silenciosa, está interiormente dañando, arruinando, destruyendo nuestros órganos. La tibieza espiritual es una enfermedad que las personas que la padecen no notan. No se dan cuenta, no notan los síntomas, pues es una enfermedad, escuchen, es una enfermedad que no duele, que no causa dolor, sino que es agradable a la persona que la sufre, agradable a su carne. Sí. El Señor Jesús llama a los tibios, ciegos. Además dice que ellos se sienten bien espiritualmente. Y es una falsa esperanza, mis queridos hermanos. Bien, es de la tibieza espiritual, enfermedad del espíritu, del ánimo, de lo que voy a hablar en este sermón con la asistencia y la ayuda del bendito Espíritu Santo. Bien, no se olviden, abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, mis queridos hermanos, porque allí se habla de la ciudad de Laodicea, que era una iglesia tibia, cuyos miembros eran tibios. Así que mantengan, por favor, abiertas sus Biblias en Colosenses 14 en adelante. En primer lugar, hermanos, préstenme atención. Voy a darles un informe histórico de la ciudad de Laodicea. Escuchen estos datos históricos. No están en la Biblia, están en la historia secular. Laodicea fue fundada por un conquistador, Antíoco II. Y a esta ciudad fundada por Antíoco II, Antíoco le puso el nombre de su esposa, que el nombre de la esposa era Laodicea. Así que este es el dato muy importante. Laodicea, la ciudad, fue fundada por Antíoco II. Y él le puso el nombre de Laodicea por su esposa, que se llamaba Laodicea. ¿Y saben lo que significa Laodicea? Significa justicia o juicio del pueblo. Pero escuchen,
ante tanto honor y distinción que Antíoco le hizo a Laodicea, a su esposa Laodicea, poniéndole el nombre de la ciudad fundada por Laodicea, ¿saben cómo le pagó Laodicea? Le pagó envenenándolo, matándolo con veneno. Qué triste, ¿no? Laodicea, sigo con los informes históricos de Laodicea, de las ciudades de Laodicea. Laodicea era la ciudad, escuchen, más opulenta, más rica de las 7 ciudades que había en Asia, y a quienes el Espíritu Santo escribió correspondientes cartas. Laodicea era una ciudad muy rica en dinero, hablando hoy día, muy rica en dólares. Era una banca internacional que debía tener oro que respaldara su trabajo bancario. Laodicea poseía una famosa industria textil, especialmente de lana negra brillante, dice. Y esa ropa confeccionada con lana negra brillante era muy costosa, hermanos. Solamente los ricos, muy ricos, podían ponerse esa ropa. Laodicea tenía una prestigiosa escuela de medicina que producía un medicamento para los ojos, un colirio. Por todo esto, los habitantes de la ciudad de Laodicea se sentían muy orgullosos. Eran ricos y no tenían necesidad de ninguna cosa. Y este era el sentir de la iglesia de Laodicea, hermanos. Era una iglesia rica porque sus miembros eran ricos. Y no tenía necesidad de nada. Apocalipsis 3, el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Bueno, hermanos, estos son algunos informes generales históricos de la ciudad de Laodicea. Bien, ahora entremos a la iglesia cristiana que estaba en Laodicea. La iglesia de Laodicea a los ojos de Dios. La iglesia de Laodicea según la valoración del Señor, hermanos. ¿Cómo valoraba el Señor Jesús a la iglesia rica que estaba en Laodicea? ¿Cómo la valoraba Dios? Vamos a leer en los versículos 15 al 16 de Apocalipsis 3. Leemos: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo veía el Señor a la iglesia rica que estaba en Laodicea? Era una iglesia espiritualmente tibia, hermanos. Así dice. Era una iglesia, vamos a decir, hermanos, sin sensibilidad espiritual. Una iglesia indiferente ante los valores espirituales. Mis queridos hermanos, sí, indiferente.
era una iglesia cómoda en su condición espiritual, hermanos. Una iglesia tibia, indefinida. ¿Por qué? Porque no era ni fría ni tampoco caliente. Sí, tenía algo de frío y algo de caliente. No había definiciones en esa iglesia. La iglesia en la Odisea, sus miembros eran cristianos divididos espiritualmente. Por favor, cojan el boletín y vean la imagen que está en la portada del boletín. ¿Sí? Vean la portada. ¿Qué ven allí? Una mujer joven con unas gafas subidas, el brazo izquierdo sosteniendo su cabeza ladeada. ¿Y qué otra cosa? Tiene delante de sí abierta la Biblia, abierta las Escrituras, y delante de ellos, ¿qué está? El celular. Y su atención y su concentración no está en la Biblia que tiene abierta, sino en el celular, hermanos. Ese es un cristiano tibio, dividido entre lo espiritualmente bueno y lo espiritualmente insano. Aquí vemos a esta muchacha, a esta mujer, con Biblia abierta y también con el celular, hermanos. Vamos a decir, la Biblia, el reino de Dios, el mundo espiritual con sus valores, y el celular, el mundo con sus cosas. Si la iglesia en la Odisea, sus miembros eran cristianos tibios, y por ser tibios eran cristianos divididos en su existencia, con Biblia abierta y con celular delante de ellos. Pero por ser tibios espiritualmente, o por ser tibia espiritualmente, la iglesia de la Odisea, escuchen, no se daba cuenta, no era consciente que era una iglesia, según el versículo 17, fíjense, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense, hermano, la iglesia de la Odisea no se daba cuenta, no era consciente que era una iglesia, primero, desventurada. Versículo 17, la última parte. Es decir, hermano, una iglesia desdichada, una iglesia infeliz. Eso es lo que quiere decir. Por ser tibia, la iglesia en la Odisea era una iglesia, noten, miserable. Estoy leyendo versículo 17, la última parte. Miserable. Otros traducen menesterosa. Y otros dicen pordiosera en lo espiritual. Qué triste, ¿no? Era una iglesia pobre, mis queridos hermanos. Allí dice, era una iglesia, que dice el texto, ciega. Y finalmente era una iglesia que estaba desnuda. Así dice el versículo 17, ciego y desnudo. La conclusión de esto: la iglesia de la Odisea, exteriormente opulenta, rica, que no necesitaba de nada, pero
interiormente, devastada, arruinada, mis queridos hermanos. Rica materialmente, pero pobre en extremo en lo espiritual. Y sobre esta base hay una pregunta que tengo. ¿Se repite hoy la realidad espiritual de la iglesia de la Odisea? Hago la pregunta de otra manera. ¿Hay hoy también iglesias tibias y cristianos que son tibios? ¿O solamente fue eso para la iglesia en la Odisea? Sí, mis queridos hermanos, hoy también hay iglesias tibias y también hay cristianos tibios que son miembros de esa iglesia y hacen que la iglesia sea tibia. ¿Y por qué son cristianos tibios? Son cristianos tibios en primer lugar porque no andan en el Espíritu, no son guiados por el Espíritu Santo, sino que andan en la carne. Primera carta a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Que dice la palabra de Dios del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eran cristianos tibios. Podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces y sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Los cristianos tibios son así porque no andan en el Espíritu, sino en su carne, hermanos. En Gálatas, el capítulo 5, leemos los versículos 19 al versículo 21. Gálatas 5, 19 al 21. Hijitos míos. A ver. Primera 5:19, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, y aquí hay una serie de cosas, hermano. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican las obras de la carne en sus diferentes expresiones, hermano, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque como han vivido en la carne, no son cristianos, pues, hermano. No son auténticos cristianos y por eso no entrarán en el cielo. Así es, ¿verdad? Aquí habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que son características de nosotros los seres humanos, sobre todo en nuestros hogares. Hay enemistades en nuestros hogares, hay pleitos en nuestros hogares, hay celos en nuestros hogares, hay iras en nuestros hogares, hay contiendas, hay disensiones en nuestros hogares, ¿verdad? Y eso significa que esos hogares no andan en el Espíritu, sino en la carne, y por eso son tibios espiritualmente.
Los tibios son cristianos que todavía aman al mundo y las cosas que hay en el mundo, hermanos. Miren como digo, todavía. Primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo, primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice Juan en su primera carta 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece eternamente. Los tibios son cristianos que aman al mundo y las cosas que hay en el mundo. Sí, puede ser que no ame todas las cosas del mundo, pero hay cosas del mundo a las que se adhiere al que coge con fuerza en su corazón el tibio o la tibia espiritual y no la quiere aprobar. Son cristianos tibios porque no buscan las cosas de arriba. Cristianos que no ponen su mira en las cosas del cielo, sino en las cosas de la tierra, hermanos. Colosenses. Sí, vamos a leer en Colosenses, el capítulo 3, versículos 1 y 2. 1 al 3. Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué hay que hacer? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, los tibios espirituales, hermanos, no buscan las cosas de arriba, sino las cosas de la tierra. No miran las cosas del cielo, sino las cosas terrenales. Esa es la realidad de los tibios espirituales, hermanos. Y aquí escuchen lo que voy a decirles. Préstame atención, hermana y hermano. A los cristianos tibios lo mismo les da obedecer o desobedecer. Escuchen por ejemplo. A los tibios espirituales lo mismo les da obedecer el mandamiento de congregarse con sus hermanos. Y lo mismo les da no congregarse con sus hermanos. No hay problema. ¿Cuántos por su tibieza espiritual no están en el culto en esta mañana en la casa del Señor? Y en su corazón no hay ningún problema. Porque el tibio espiritual ha perdido sensibilidad. Es insensible. Y por eso lo mismo le da obedecer como no obedecer. No hay ningún problema para él. Está cómodo cuando se obedece y sobre todo cómodo cuando no obedece. Qué tristeza, ¿no? ¿Verdad que sí, hermano? Qué triste esto. Le es indiferente lo uno, obedecer o lo otro, o desobedecer. El tibio espiritual dice finalmente: no hay problema conmigo.
Yo voy a la iglesia, tengo una Biblia, la leo, hago mis oraciones y no importa si yo no voy a la iglesia. Sí importa que no vengas a la iglesia. Sí importa, hermana y hermano. Y porque es importante que Dios dice, te da un mandamiento, que no os dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. El tibio espiritual, sin ningún problema, el domingo se queda trabajando en su negocio, haciendo un negocio, o se va a visitar a la familia, y no hay ningún problema. El próximo domingo yo repongo eso yendo otra vez. Qué triste, hermanos, y doloroso de esto, hermanos. Ahora bien, abran en Apocalipsis 3. Hago una pregunta aquí, veamos. ¿Cómo califica el Señor Jesús a los cristianos? Y yo pongo cristiano entre comillas. Y ustedes saben cuando uno pone entre comillas, ¿qué significa eso, no? Cristianos dudosos. ¿Cómo califica el Señor a los cristianos tibios? Escuchen, para el Señor Jesús los cristianos entre comillas tibios, como los cristianos entre comillas de la iglesia en la Odisea de ayer, son cristianos. Versículo, fíjense, leemos el versículo. Son cristianos, en primer lugar, desventurados, infelices. Sí, Colosenses Apocalipsis 3, versículo 17. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, no te das cuenta que tú, en primer lugar, eres desventurado, eres un infeliz, eres una infeliz. La prosperidad económica, la riqueza y la bondad que materialmente tienes no te hace feliz, te hace desgraciado, amargado. Los cristianos, entre comillas, que son tibios, como los cristianos de ayer de la iglesia de la Odisea, también son desventurados, infelices, desgraciados. Los cristianos, entre comillas, tibios, como la iglesia en la Odisea, son miserables, menesterosos, pordioseros, que andan andrajosamente en lo espiritual, en lo interior, hermanos. Por fuera elegantes, por fuera ropas costosas, elegantes, fastuosas, pero por dentro son harapos, son ropas sucias, como los pordioseros y los menesterosos que están en nuestras calles. Los cristianos, entre comillas, tibios, como los cristianos de la iglesia en la Odisea ayer, también son cristianos pobres. Aunque dicen, soy rico, tengo trabajo, prospero en mi trabajo, tengo dinero, pero interiormente son pobres. Y pobres en extrema condición, hermanos. Los cristianos, entre comillas, tibios, como los cristianos de la Odisea ayer, son ciegos,
espiritualmente ciegos y están desnudos, descubierta delante de Dios su desnudez espiritual. Ahora bien, escuche lo que voy a decir. Ahora bien, puede ser que estos cristianos, entre comillas, desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos, puede ser que estos cristianos, entre comillas, materialmente estén bien, que materialmente no tengan necesidad de ninguna cosa, pero en lo espiritual carecen, no tienen los valores que sí hacen verdaderamente feliz y que son las cosas de arriba, son las cosas del cielo. Eso no lo tienen. ¿Qué hará el Señor a los cristianos tibios, que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos en lo interior, en lo espiritual? ¿Qué hará el Señor con ellos? Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. Y he leído de un comentarista que en el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, la idea es, no es futuro, te vomitaré. La idea es, estoy a punto de escupirte, de vomitarte. O sea que una persona que es tibia, un cristiano entre comillas que es tibio, está a punto de que Cristo lo escupa, lo bote de su boca. Porque si decimos, te vomitarás en el futuro, y entre tanto, cuando venga eso, como es mañana, yo sigo siendo cristiano tibio y cómodo en mi tibieza espiritual. Pero dicen los entendidos que la idea es, estoy a punto de escupirte. Hay una versión que traduce, pero como solo me obedeces poco, te rechazaré por completo. A los cristianos tibios el Señor los vomitará de su boca. El Señor está a punto de escupirlos de su boca. A los cristianos que se mantienen en su tibieza espiritual, finalmente el Señor los rechazará por completo, hermanos. Porque por obedecerle solo un poco y no totalmente, les son desagradables, les son repugnantes, les son cristianos que el Señor no los tolera. Fuerte, ¿no? Pero eso es lo que dice el Señor en su palabra. Muy bien. Veamos ahora el consejo del Señor Jesús a los cristianos que están en tibieza espiritual. Consejo que busca que salgan de ese estado, que salgan de esa condición. Los versículos 18 al 19 registran el consejo del Señor Jesús
a los cristianos tibios espiritualmente para que salgan de su estado de tibieza. Leamos a Apocalipsis 3, 18 al 19. Por tanto, aquí está el consejo. Yo te aconsejo, le dice al cristiano tibio, ¿no? Te dice a ti. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre el oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amas. Sé pues celoso, arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si algún tibio, esa es la idea, si algún tibio oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, y dejará de ser tibio espiritual. Gloria al Señor. Dice el consejo del Señor que el cristiano tibio espiritualmente debe adquirir los mejores tesoros, las mejores riquezas. Y de esto nos habla Mateo 6. Evangelio según Mateo, el capítulo 6. Y leemos los versículos 19 al 21 y luego el versículo 24. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, donde esté tu oro, allí estará también tu corazón. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza al mismo tiempo. El Señor aconseja a los tibios en la Odisea y a nosotros hoy día que logremos para nosotros oro, como dice la palabra, oro refinado. Y ese oro refinado son los tesoros celestiales que nosotros debemos buscar, cultivar y trabajar para obtenerlos siempre. Porque entonces vamos a tener los mejores tesoros, la mejor riqueza, los tesoros que realmente nos hacen felices y los tesoros que nos abren las puertas de la eternidad en el cielo. Amén. El cristiano tibio espiritualmente debe vestirse con las vestiduras blancas de la santidad. Apocalipsis 3:18. Fíjense. Dice Apocalipsis capítulo 3, el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas realmente rico. Aquí está. Y vestiduras blancas para vestirte. Así es. El cristiano que esté en tibieza espiritual y quiere salir de ese estado, debe vestirse con las vestiduras blancas de la santidad del cielo. Y vestiduras blancas para vestirte. De esto leamos en la carta a los Romanos, en el capítulo 13.
carta a los Romanos, el capítulo 13, y leemos los versículos 12 al 14. La noche está avanzada. Romanos 13, 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Aquí está, sino vestidos del Señor Jesucristo, vestidos de la santidad del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. El tibio espiritual está haciendo provisión para su carne, que le impide ser santo o santa. Así es, el cristiano tibio debe vestirse con la santidad, con la santidad blanca del Cristo bendito y glorioso, hermanos. Y en esta relación vamos al libro de Isaías. Sí, en el libro de Isaías, y leemos en el capítulo 1 los versículos 16 al 18. Libro del profeta Isaías 1, 16 al 18. ¿Cuál es la exhortación de Dios al pueblo de Israel? Isaías 1, 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y escuchen el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que blancos como la nieve, blancos como la blanca lana, en lo espiritual es como el Señor quiere verte a ti, a ti, a ti y a mí. El tibio espiritual debe ungir sus ojos. Miren, el consejo está en, volvamos a Colosenses 3. Y versículo 18, última parte, unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas la condición espiritual de desgracia en que estás. El tibio espiritual debe ungir sus ojos. Escuchen, hablando en lenguaje figurado, con el colirio del Espíritu Santo, para que pueda ver al Santo Dios y pueda verse también a sí mismo en la situación en que se encuentra, que no es buena. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, 14? Hebreos 12, 14, que dice: seguir la paz con todos. ¿Y qué otra cosa hay que seguir? Y la santidad. Escuchen, sin la cual nadie verá al Santo Señor, nadie verá a Dios. ¿Se dan cuenta? Vamos al Antiguo Testamento y veamos la experiencia de Job. Sí, vamos a abrir en el libro de Job, en el capítulo 42. En el libro de Job leemos el capítulo 42.
los versículos Job 42, los versículos 1 al 6. Leamos con atención este pasaje. Job 42, del 1 al versículo 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, le dice Job a Dios, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Escuchen el versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Escuchen, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Escuchen esta reflexión. El que ve al santo Dios se va a ver en su miseria pecadora que está. Y hablen, y recuerden que Job era un hombre excelente, hermano, pero aún era un pecador, porque el mal moraba en él. Y cuando sus ojos fueron abiertos por el Espíritu Santo, vio al Dios Santo y se vio a sí mismo. Yo me arrepiento, yo soy un pecador. Al verme en el espejo de la santidad de Dios, solo ungiendo nuestros ojos con el colillo del Espíritu Santo, podemos ver a Dios 3 veces santo, revelado en las Sagradas Escrituras. Por esto el gran valor de leer las Escrituras con la iluminación del Espíritu Santo, para así poder ver en ellas a nuestro Santo Padre Celestial y también vernos en ellas a nosotros mismos. Porque la Biblia usa una figura. La Biblia es como un espejo que nos permite ver. No sé la realidad nuestra, tal como Dios nos ve. Sigamos con Apocalipsis 3, otra cosa, otro consejo que le da a Dios al tibio espiritual. ¿Cuál es? Sé celoso, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso, celoso de las cosas santas, celoso de las cosas del reino de Dios. Y finalmente, hermanos, escuchen, el tibio espiritual debe arrepentirse de lo malo que le ha causado su tibieza espiritual. Porque ha llegado a la tibieza espiritual por algo malo, por algún pecado que ha cometido y los tolera todavía en su vida. Apocalipsis 3:19, la última parte. Sé pues celoso y arrepiéntete. Una vez que el Señor te hace ver la realidad, como se la hizo ver a Job, de que era pecador,
Él se arrepintió y lo reconoció delante de Dios. Así que, si dejas que el colillo del Espíritu Santo te examine y te hace ver las fallas que hay en tu vida, las cosas no buenas en que has andado y estás andando y que te han creado tibieza espiritual, por favor arrepiéntate. Confiésala a Dios y apártate de ellos si quieres salir de tu tibieza espiritual, muy peligrosa para tu bien eterno. Y vamos a Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 20. El tibio espiritual debe abrir la puerta de su corazón para que Cristo ingrese en él. Escuchen, al que ha sacado de su corazón con su tibieza espiritual. Muchas veces se usa Apocalipsis 3 para los sermones evangelísticos. No, hermanos. El versículo 20 de Apocalipsis 3 está dirigido a una iglesia. A la iglesia en la Odisea. Y es que esa iglesia, por su tibieza espiritual, ha sacado a Cristo de ella. Cristo está fuera de ella. Abre la puerta, como dice Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si algún tibio espiritual oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y se terminará la tibieza espiritual. Escuchen lo que voy a insistir, y esto es fuerte. El tibio espiritual tiene fuera de él a Jesucristo. Si tú eres un tibio o una tibia espiritual, tienes afuera de ti a Cristo. Cristo no está, no mora donde hay tibieza espiritual, es lo que nos enseña aquí la palabra. Y debe dejarlo ingresar, abriéndole la puerta de su corazón. Así que, hermanos, este es el remedio para dejar de ser cristiano tibio. Y expuesto a que el Señor lo vomite de su boca, lo rechace completamente, hermanos. ¿Qué hace el Señor a todos sus discípulos que ama y que han caído en la tibieza espiritual? Apocalipsis capítulo 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor a sus discípulos que han dado espacio en su vida a la tibieza espiritual, el Señor los reprende, el Señor los castiga. Por eso arrepiéntete. Y escuchen, y el Señor los reprende y castiga para que dejen de ser cristianos tibios, para que se arrepientan, y así el Señor no tenga que vomitarlos de su boca, no tenga que rechazarlos finalmente por completo. Te pregunto, y aquí voy a terminar, ¿eres tú un cristiano que ha caído en la tibieza espiritual? ¿Eres tú una cristiana que ha caído en la tibieza espiritual?
Actualmente, en este momento, que oyes esta palabra de Dios, aquí en la casa del Señor o a través de las redes sociales, en este momento, ¿eres tú un seguidor de Cristo tibio? ¿Eres tú una seguidora de Cristo tibia? Sé celoso de las cosas santas de Dios y arrepiéntete. No sigas más encubriendo tus pecados. Confiésalos a Dios y apártate de ellos radicalmente, a fin de que Dios tenga de ti misericordia y te perdone todos tus pecados y te limpie de toda maldad. Y de esta manera deje de ser un cristiano tibio, a quien el Señor no vomitará de su boca, porque no le es desagradable, no le es repugnante, como el agua tibia, sino que le es un cristiano, un discípulo de Él, agradable, eternamente agradable a su santo ser. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por este precioso mensaje. ¿Cuántos han sido confrontados en esta mañana? Creo que más de uno, ¿cierto? Pero como siempre dice el pastor, hay remedio para todas estas cosas. Yo te invito, hermano, que te ponga de pie y juntos cantemos el himno número 135. Cantémoslo con entendimiento, cantémoslo en una actitud de oración también. Que sea esta una petición que tú le hagas al Señor en esta mañana de corazón. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor,
Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Nuestro buen y amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos ha hablado, por tu palabra que nos ha confrontado, Señor. Señor, todos aquellos que ya están metidos en el ámbito de la tibieza espiritual y siguen creyendo que son cristianos activos, oh, que tu palabra usada por el Espíritu Santo los convenza que sí son tibios espirituales. Lo que piensan de ellos que son cristianos es dudoso, Señor. Señor, a todos los que están con tibieza espiritual, te ruego, Señor, que tu Espíritu los convenza, que tu Espíritu Santo los redarguya del pecado de tibieza espiritual en que se encuentran y que se arrepientan y que sean celosos de las cosas santas, celosos de ser cristianos llenos del Espíritu Santo, vivos con el calor del Espíritu Santo siempre. Señor, que aquellos que están en tibieza espiritual no endurezcan sus corazones, porque si endurecen sus corazones y se mantienen en su tibieza espiritual, la misericordia y paciencia tuya no es eterna para con ellos. Hazles entender que si endurecen sus corazones, si se mantienen en su tibieza espiritual, llegará el momento en que tu paciencia para con ellos termine y tú los vomites de tu boca, de tu ser, porque te son repugnantes, te son desagradables, Señor. Ayúdanos, guárdanos de la tibieza espiritual, a mí y a todos mis hermanos, para que vivamos siempre bajo tu bendición, tu presencia, tu compañía santa, tus bendiciones, para que el Espíritu Santo mantenga nuestros corazones con su fuego activo y vivo dentro de nosotros, para tu honra y para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.
Amén. Vamos a cantar nuestro coro lema. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Digo de tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Digo de tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Vivo de tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Vivo de tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. La iglesia del Dios viviente dice, amén, gloria a Dios. Amén. Queremos agradecerle a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que han seguido esta transmisión en vivo. Que Dios le bendiga. Lo esperamos, lo invitamos para el día miércoles, culto y estudio bíblico por este mismo red social a las 7 de la noche y el próximo domingo el culto devocional 11 de la mañana.